Hola, mi nombre es Oscar Luna. Hoy quiero platicarles de un tema bien interesante, que es las diferencias entre ser líder y ser jefe. Y para eso tengo una amiga muy especial que conozco de hace muchos años, y pues definitivamente es alguien que me marcó en mi vida profesional. Le debo muchas enseñanzas y sobre todo es alguien que creo que sí cumple muy bien con esto, con este perfil de ser líder. Es una persona, una gran mujer y una persona que creo que demuestra que el esfuerzo, a base de esfuerzo se pueden lograr las cosas que uno se propone. Ella es Ruth Aguirre. Ruth, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar contigo. Yo creo que después de muchos años que no nos veíamos, pues es interesante ahora con este nuevo proyecto que tienes y pues bueno, espero poder ser de utilidad. Muchas gracias, Ruth. Pues Ruth, tú estás ahí en Aguascalientes ya desde hace varios años. Yo te conocí en Flex por ahí de 2007, si no mal recuerdo, y tú ya estabas ahí. Y me gusta mucho tu historia porque, bueno, para los que a lo mejor no conocen la industria electrónica, ahora Flex, antes llamada Flextronics, pues se dedica a la manufactura y hay líneas de producción. Entonces, tú empezaste desde las líneas de producción y desde ahí fuiste subiendo y bueno, hasta donde estás ahora. Entonces, me gustaría que nos platicaras esa historia que tú tienes, profesional, como para que sepan, bueno, quién es Ruth y cómo llegaste hasta donde estás hoy y qué haces ahora, ¿no? Muy bien, pues sí, mira, te platico con gusto. Yo creo que algunos conocen mi historia, algunos otros no, pero es una historia interesante. Yo entré en el 98 a Flextronics en ese tiempo, al edificio uno. Yo era operadora de producción, pues he pasado por muchos puestos ahí. Fui operadora, técnico, supervisor en algún momento, asistente de ingeniería, asistente de dirección, finanzas, compras, materiales, etcétera, ¿no? Hasta donde estoy ahora. Yo creo que ya, digo, he cumplido 21 años, voy a cumplir 22 ahora el 2 de octubre, ya 22 como años. parte de Flex. Sí, yo entré muy chavita, de hecho todavía estaba terminando la prepa cuando yo Ujú. entré a Flex. De hecho, siempre me acuerdo de esto, porque cuando yo entré yo dije, ay, a lo mejor no duro más de 3 meses, es complicado estar en las líneas de producción, y más cuando estudias. Pues Ujú. sin embargo, bueno, pues se me fue acomodando todo y pues ahí fue donde decidí qué era lo que quería estudiar, ahí fue donde decidí que quería ser ingeniero. También, pues tuve mucho apoyo. La verdad es que a lo largo de mi carrera profesional en la empresa, pues me he encontrado con grandes líderes y grandes personas que han apostado por apoyar a gente como yo, que estudiaba, trabajaba, y así es como he llegado hasta donde estoy ahora. Ahora estuve en Norte, estuve en Planta Sur. Ahora ya tengo poco más de 5 años en Flex Aguascalientes. Yo me desempeño como Senior Supply Chain Manager. Ok, Estoy a cargo de compras, estoy a cargo de supply chain, ingeniería de componentes y de almacenes. ok, Entonces, digo, cuando tú me conociste, pues yo era líder de compras. así es. Recuerdo que por ahí andábamos en Nortel, Cisco, Sí, ¿qué otras cuentas? Varias cuentas que llevábamos. Harris, Cisco. Ujú. Sí, sí, Arris, tú también fuiste uno de los grandes que manejó Arris, sí, cierto. Una pues cuenta estuve un ratito ahí, complicada, estuve un ratito ahí, sí, ya al final. pero creo que ha sido maravilloso. Yo creo que ha sido maravilloso todos estos, pues ya más de 20 años, porque no solo aprendí en la empresa, yo creo que también aprendí de cada uno de ustedes, y de todos me he quedado, o me he tratado de quedar algo, y pues Ujú. yo espero tratar de dejarles algo con todas las personas con las que yo he trabajado, pero definitivamente yo siempre me quedo con algo y trato de aprender algo de los demás. Sí, sí, es bien complicado encontrar personas que duren tanto tiempo en una empresa, ¿no? Y eso habla de la constancia, la disciplina, eh, pues cosas valores bien importantes, creo yo, no solo pues para tu vida en general, ¿no? No creo que solo para el ámbito profesional, creo que cualquier persona con estos aspectos, pues logra muchas cosas y de verdad eres un excelente ejemplo de muchas cosas. Pues muchas No, gracias hombre, por compartir gracias. esa parte, Ruth. Vamos entrándole al tema. Pues hay un cuate que se llama Simon Sinek, que es famoso ahí tiene varios libros sobre liderazgo y además muchos videos ahí en la red. Y él Ujú. dice que el liderazgo es como es una elección, para él es una elección y lo compara al hecho de ser padres, a la paternidad o la maternidad.
él dice, bueno, todos podemos potencialmente ser padres, a excepción de pues quienes biológicamente tengan algún inconveniente, pero la gran parte de nosotros podemos ser padres, ¿no? Potencialmente hablando. Entonces él dice, bueno, hay quienes deciden ser padres, hay quienes deciden no serlo y hay quienes no deberían de serlo, dice él, ¿no? Entonces dice que en el liderazgo dice que es lo mismo. Entonces, bueno, ahí primero, si estás de acuerdo en esto de que es una elección, porque pues muchos dicen, bueno, nace, no sé, se hace, y yo creo que ahí entra mucho esta parte de si eliges y entonces vas desarrollando las cualidades o características, ¿no? O, eso por un lado, si estás de acuerdo, y por otro es, ¿quiénes son esos que no deberían de tomar ese camino? Si es que concuerdas con ello. Mira, es una pregunta interesante, muy interesante. De hecho, yo creo que definitivamente comparto el hecho de que el ser líder es como el ser padre de alguna manera. Es muy curioso, pero yo siempre les digo a todos los que han trabajado pues a mi cargo en algún momento que son mis hijos y a todos les digo son mis hijos, ¿no? Porque definitivamente entre la convivencia del día a día, entre que pues tú también eres parte de su aprendizaje, aprendes de ellos. Es como cuando tienes un hijo y pues tú le tienes que enseñar a caminar, a correr, a hablar. Pues eso es parte del día a día en el trabajo. Creo que, bueno, tú eres testigo de cómo he tratado yo de llevar de alguna manera, pues esta parte de ser líder, que es una parte complicada definitivamente, sí es cierto. Podemos todos, aprender muchas cosas de liderazgo, pero también te puedo decir una cosa, hoy por hoy yo estoy segura que no cualquiera puede llegar a ser un líder. Hay líderes natos y hay líderes que van aprendiendo en el camino. Yo creo que yo he ido aprendiendo en el camino, pero igual hay personas que nunca pueden llegar a ser un buen líder. Siempre he pensado que, y hemos cometido ese error como compañía, como empresas. A veces hay personas técnicamente muy buenas y son muy inteligentes y son expertos en su trabajo, y eso Ujú, no significa que puedan ser líderes. Y está más que ujú, comprobado que el hecho de que tú seas el mejor en una posición no te hace un buen líder. Y a veces no eres el mejor en una posición, sin embargo, eres un excelente líder. Entonces, es una cuestión un poquito compleja, pero es así. Y en el sí, día a día te puedo decir que está demostrado que no todos tienen la capacidad de ser líderes, y tampoco todos ujú, pueden ser grandes técnicos en alguna parte de su vida profesional, ¿me explico? Entonces, sí, es interesante. Sí, definitivamente estoy de acuerdo, y es ahí a lo mejor a lo que se refiere con hay unos que no deberían de serlo. Y es cierto, a veces cometemos el error en las empresas, e incluso como líderes, de poner a personas que son expertas en ciertas operaciones o ejecutando ciertas cosas, ujú, y que al final del día, pues no funciona en la parte del liderazgo, porque sí es algo que también tienes que traer de alguna manera, que vas reforzando en el día a día, que vas aprendiendo muchas cosas. Eso es una ujú, realidad, pero también es sí, una realidad que no cualquiera lo puede al final del día lograr. sí. Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita platicamos un poquito más de varios puntos que tocaste, pero sí, esta parte del ser el mejor técnicamente es cero sí, es otra cosa completamente distinta al liderazgo, totalmente de acuerdo. Yo he tenido un proceso muy largo en eso, y no es que yo me pueda decir ahorita soy un gran líder, ni mucho menos, pero al menos sí creo que he ido cambiando mi mindset. Muchos años me costó mucho hacer ese cambio y entenderlo. Y bueno, pues mínimo creo que ahí la llevamos y trato de aplicar cosas que estoy aprendiendo y pues sí, al menos de cambiar el mindset, pues como dicen los Claro. gringos, porque eso es bien importante. Pues vamos entrándole a las diferencias. Yo creo que la más obvia para la gente cuando hablamos de diferencia es que el jefe es jefe porque dice un lugar, ¿no? Que tiene un título ahí que dice que es el jefe, ¿no? Y el jefe, su poder de decisión y de empujar, pues viene de su autoridad. Y la autoridad, pues la da a la empresa, como dices tú, ¿no? O una posición jerárquica, mejor dicho. Que en las empresas que nosotros nos movemos pues así funciona. Hay posiciones jerárquicas Sí. y pues ahí dice que tú eres director, gerente,
supervisor y entonces pues tienes un equipo y sacas las cosas, ¿no? Y el líder más bien es el poder como de influencia o de persuasión, pero por la persona de que se trata. En otras palabras, pues es muy diferente decir lo hago porque me lo pidió mi jefa a lo hago porque me lo pidió Ruth, ¿verdad? Ahí es la diferencia, ¿no? Cuando las personas dicen, yo lo hago porque me lo pide ella, sin importar. Y entonces de ahí lo que tú mencionabas, hay mucha gente que tiene el puesto, pero no es líder, y hay líderes que no tienen el puesto. ¿Cómo convivir con esto? Ahora que mencionabas que en las empresas se comete mucho el error de poner a quien no, etcétera. ¿Cómo convivir en decir, tengo una autoridad que me otorga la empresa y al mismo tiempo tengo que desarrollarme de tal forma que tenga esta influencia con las personas por estas características mías, ¿no? ¿Cómo convivir en eso? Mira, sí es muy complicado, pero una parte que yo considero clave para ser un líder es el ejemplo arrastra siempre. Ok. De repente cometemos ese error entre lo que es ser jefe y tratar de imponer y lo que es ser un líder. Es muy diferente un mensaje. Mira, todo depende. Tienes que pensar en cómo tú esperas que te digan o te pidan ciertas cosas para lograr un objetivo. Uh-huh. Todos trabajamos por objetivos a final de cuentas. Entonces, ¿cómo tú quieres llegar a lograr ese objetivo? ¿En un ambiente sano, en un ambiente competitivo o en un ambiente impositivo? Esa es la gran diferencia entre un jefe y un líder. Yo creo que cuando eres jefe y quieres imponer, puedes llegar a imponer muchas cosas y lograr ciertos objetivos, pero no vas a llegar a lograr la empatía de la gente, el envolvimiento de las personas y el simple hecho de sentirse parte de un objetivo, parte de un logro, incluso de un fracaso, porque a final de Uh-huh. cuentas ahí es donde significa si tienes un equipo como tal o es nada más, pues, tu equipo de trabajo, ¿no? Pero no es Sí, realmente un equipo, no funciona como un equipo. sí, claro. Y de eso depende mucho entre que si tú puedes llegar a ser líder o un jefe. Si tú Sí. logras la empatía de tus colaboradores, porque al final de cuentas son eso, son tus colaboradores, son el hecho de que tú tengas un título o un puesto no significa que tú tienes la verdad absoluta. Para ser un líder tienes que aprender a escuchar, tienes que tener empatía, tienes que entender a tu gente y no me refiero solamente a una cuestión profesional. Creo que en Uh-huh. el día a día, cuando somos parte de un equipo y trabajamos, la mayor parte del tiempo la vivimos en las empresas, en el trabajo y más que con nuestra familia, en nuestras casas. Entonces, si tú llegas a lograr esa empatía con la gente, créeme que logras mucho mejores resultados porque simplemente la gente se compromete y se compromete sola. No le tienes que Uh-huh. imponer nada. La gente por sí, el simple hecho de sentirse parte de es, ya saben que si vamos por un objetivo, vamos todos por el mismo objetivo y todos somos igual de importantes. O sea, nadie es más importante que otro en un equipo. Es como los Uh-huh. engranes, ¿no? O sea, todos al final de cuentas cumplimos una función y si tú logras que las personas entiendan cuál es su rol, cuál es su función y su importancia de ejecutar como tal su rol, tienes pues el 90% ganado. Sí. Cosa contraria cuando tú impones. Cuando tú impones puedes llegar a, te digo, a lograr ciertas cosas, pero no es la misma empatía de la gente, no vas a tener el mismo resultado y no va a ser la misma actitud, que es sumamente importante, de las personas a la hora de realizar sus tareas. Sí. Entonces, no va a ser lo mismo y no van a sentir lo mismo si lograron o no un objetivo cuando tú les impones. Uh-huh. Pero cuando son parte de y saben que tan importantes son ellos como tú, como cualquier otra parte o miembro del equipo, todos toman su rol y todos lo ejecutan como tal para que ahora sí que la bicicleta camine. Sí. Porque si no, pues no camina, es así de simple, ¿no? O camina y se trastabillea, o camina y se trastabillea. Uno jala y el otro no. Entonces, esa es la parte más importante. Yo creo que y mira que es difícil porque cada cabeza es un mundo y no, Uh-huh. tú como líder tienes que llegar a conocer a tus colaboradores de tal manera que puedas entender
con quién sí puedes hablar de una manera, con quién puedes hablar de otra. El chiste es que llegues y logres esa compenetración con ellos. Eh, no solo de manera laboral, porque al final de cuentas todo influye en el resultado. Y hay veces que como jefes no nos damos cuenta con nuestros colaboradores tienen ciertos problemas, porque muchas veces decimos que hay que separar el trabajo de la vida Ujú, cotidiana, y no, créeme que no es así, no es tan ujú. sencillo. Entonces, Sí, también es importante conocer a las personas, un poquito del ambiente en el que ellos se desenvuelven, no nomás dentro de la empresa, a lo mejor un poquito más fuera de la empresa, y no tienes que llegar a entrar en una parte personal, simplemente tratar de conocerlos un poquito más. Si te alcanzas a dar cuenta cuando una persona, pues a lo mejor llegó desvelada, a lo mejor llegó con algún problema personal y no trae la misma actitud, y es, ok, no hay problema, todos somos un equipo y ahora yo te ayudo, tú me has ayudado y ahora yo te ayudo. Eso se logra cuando todo mundo entiende un rol y la exactamente. importancia que tiene dentro de ese núcleo que es el equipo, a final de cuentas. Sí, Entonces ahí es donde yo sí creo que tienes que aprender a diferenciar qué es ser un jefe y qué es ser un líder. Un líder es alguien que pone el ejemplo, alguien que logra esa empatía de sus colaboradores y que a final de cuentas transmite esas ganas de ganar, ese profesionalismo, todo lo que sea disciplina, respeto, todo lo que sí, puedas llamarle, ¿no? Y sí. cuando eres, pues jefe, sí coincido más en que es como más impositivo y no tomas en cuenta a la opinión de todos, porque créeme, a veces tú puedes ser el jefe, el líder, director, lo que tú quieras, pero el que tienes abajo del que está abajo de ti, tiene a veces Ujú. ideas brillantes y que a veces no los escuchamos. Por eso es tan importante como líderes escuchar a las personas y Sí, a todos, todas las partes del equipo. Todos son importantes. sí, pues has dicho un montón de cosas bien interesantes. Me quedo con esta parte de la imposición. Definitivamente es la vieja escuela, ¿no? Es una escuela ya que parece pues que afortunadamente va para afuera y tengo que admitir que mucho tiempo estuve allí y a veces hay como ganas de regresar a eso, pero la verdad es que ya no funciona, sobre todo en las generaciones No. nuevas, ya no funciona ese modelo, ¿no? Entonces definitivamente lo de la imposición estoy totalmente de acuerdo y esta parte del ejemplo arrastra también muy, muy de acuerdo contigo. Eh, vamos a una siguiente que es, pues, las empresas y uno estando en una posición de este tipo a cargo de personas, pues están detrás de los métricos, ¿no? Los famosos KPIs, los Performance Indicators, ¿no? Y todo el tiempo tienes que estar buscando. Creo que el jefe definitivamente va sobre los resultados inmediatos y se la juega con eso todo el tiempo y exige sobre eso y a veces a lo mejor sin entender el contexto de por qué alguien logró, ¿no? Es simplemente lo lograste y se acabó, ¿no? Y un líder sí genera una visión de a dónde quiere llegar, no se queda solo en este plano del puro resultado inmediato, pues, ¿no? Entonces, aquí está esta parte, es cómo construimos esta visión como líderes para que en esto que tú mencionas se vaya comprometiendo la gente con ese ideal, que en un principio es un ideal, pero que llega a hacerse realidad por el trabajo de todos, pero empujado principalmente por el líder. ¿Y cómo podemos convivir con este mundo de los métricos, de lo inmediato, de conseguir el resultado, de darle al inventario, de darle al número? ¿Cómo convivimos con eso? Perdón, Híjole, es una pregunta súper importante, creo yo, sobre todo hoy Uh-huh, en día. Te voy uh-huh, a contar una experiencia que tuve cuando llegué a Aguascalientes. Pues bueno, tú me conoces. Yo sí soy una persona de mucho de métricos y te voy a claro, decir por qué. Y sí me eso lo consta. aprendí mucho de España. Yo creo que tú lo recuerdas muy bien. Bastante bien, Sí, bastante bien. bueno, él es una persona de la cual yo aprendí muchísimo y agradezco enormemente toda la escuela que tuve trabajando a su lado varios años. Y te voy a decir una cosa, es muy cierto que se confunde mucho el métrico como tal a lo que significa realmente mantener un métrico bien. Te voy a decir Uh-huh, por qué.
A final de Ujú, cuentas, cuando yo llegué a Aguascalientes, sí soy de seguir métricos y empecé a revisar y empecé a seguir lo que son los KPIs linealmente, ¿no? ujú, Y un día en un one-one con uno de mis colaboradores me decía, es que Ruth, tú desde que llegaste, lo único que te importa es ver los números verdes. Y me causó un poquito de conmoción porque yo le decía, es que no es que quiera ver un número verde. Lo que es importante de esto es que lo que no se mide no se controla. Es de así acuerdo. de sencillo. Entonces, ¿qué son los métricos? Los métricos son esos números que nos dicen si nuestra operación va marchando bien o no. Entonces, es importante llegar con ese mensaje a tu equipo. No es porque yo quiera a fuerzas un número verde. Y se los he dicho ahora y creo que ahora lo entienden perfectamente mi equipo de Ujú, trabajo que tengo en Aguascalientes. Y les he dicho, los he felicitado por un métrico donde los números son rojos, pero ujú, hicieron un trabajo extraordinario a pesar de que son rojos. ¿Me ujú. explico? Sí, Pero claro. a veces son verdes, todos están en perfecto orden Orden, y no significa que tu operación esté bien. correcto. Sí. Entonces, ahí es donde tú llegas con el mensaje con la gente cuando se dan cuenta ellos que lo que tú estás midiendo es el que dieron su máximo esfuerzo para que las cosas funcionen correctamente. Y hay situaciones en las que no están en nuestras manos controlar, que se controlan mucho más arriba. Pero si tú tienes lo que está en tus manos controlado, así tu número no lo refleje, a final del día tu operación va a funcionar y va a funcionar bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no los mides? Cuando no le das esa importancia y ese peso en tu día a día laboral, pierdes el control. Y a mí me pueden decir lo que sea, pero más de 20 años de experiencia me dicen que si tú no mides tu operación, nunca la vas a tener controlada. Y desafortunadamente nuestra cultura, y es verdad, sí somos muy de trabajar con el push. Ujú, No siempre, no todos funcionan solos. claro. Entonces también ahí es donde entra el llamado micromanagement, ¿no? Sí. Pero tú sabes hasta qué punto puedes llevar ese micromanagement. ¿Y con quiénes? Y con quiénes no es necesario. También como líderes tienes que saber distinguir con quién tienes que llevar un micromanagement y con quién no. ¿Quién funciona Claro. realmente solo como relojito? Y nada más es estar al pendiente. ¿Y quién Sí. sí tienes que estar más tras de? Es como el niño chiquito que apenas está empezando a caminar, que le tienes que ir cuidando más al que ya caminó, ya casi que corre, ¿no? Ese es, pues Sí. órale y córrele, ¿no? Y te caes, bueno, ya sé que te vas a levantar y te sacudes solito. Y el otro se cae y ahí se queda y tienes que pararlo. Entonces también Sí. esa parte es bien importante. Y dentro de los métricos, sí es bien importante el hecho de que no los dejes de ver, pero Ujú. que los veas no como un número o un color, ¿me explico? Ok. Sino Ok. que los tienes que ver, y ese es el mensaje para tu equipo como líder, es no te estoy imponiendo que llegues a tal número a fuerzas a costa de lo que sea, no, tenemos que estar en estos números para saber que nuestra operación funciona correctamente. Y hay veces que no van a estar, pero sabemos que vamos por el buen camino, y eso también Claro. es digno de verse, ¿no? Y también se tiene que entender de esa manera. Sí. Pero no es fácil, es algo bien complejo. No, no, es muy complicado. Sobre todo esa parte cultural me parece que sí es clave. Creo que las personas quieren no ser supervisadas, pero al mismo tiempo no quieren hacer las cosas de la manera que debe ser. Entonces, esa parte cultural estoy totalmente de acuerdo. Queremos todo, ¿no? O sea, la gente, si le das a escoger, pues dice, pues no quiero que me revises, pero también quiero hacer lo que quiera todo el tiempo y pues eso no se puede. Entonces es como darles a entender que el significado del métrico real, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo. No es que esté verde, no es que esté rojo, no es que esté amarillo, sino que eso me permite entender que mi operación está funcionando de manera adecuada. Totalmente de acuerdo. Es correcto. Otro punto por ahí que a mí personalmente es de las cosas que me causa conflicto cuando estoy con la gente, que creo que se empata bien con esta parte cultural, es cómo por ahí hay una idea, hay un cuate que se llama Yoko Willy,
que tiene unos libros de liderazgo. Él es un Navy SEAL, un equipo especial ahí que no sé si has oído. Él es muy famoso en las pelis, ha Sí. habido películas y todo de este equipo. Pero bueno, él desarrolló un concepto que en español le pusieron compromiso excepcional, y bueno, en inglés se llama Extreme Ownership, pero básicamente dice, tú como líder eres el responsable último de lo que suceda con tu equipo, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que la otra cuestión es que nosotros también tenemos que hacer responsable a las personas de sus actividades, ¿no? Entonces, Claro. creo que muchas personas caen en esto de decir, bueno, es que tú eres el líder, tú eres el jefe, pues tú tómalo todo. Y sí, pero no, pues, ¿no? Entonces, me parece que ese concepto es muy interesante y me gusta mucho. Y cómo lo podemos empatar con esta parte de que pues, el compromiso del contribuidor individual pues, también debe de estar ahí, pues. Entonces, para ti, ¿qué sería eso del compromiso excepcional o extreme ownership? Y cómo lo traducimos en que cada uno se haga responsable, que el líder tome su responsabilidad como tal, pero que también las personas tomen lo que les toque, ¿no? Sin que se quieran respaldar de esa otra manera. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, ahí es donde entra mucho lo que es el coach, el coaching. Tú como líder eres un coach también. Entonces, es sumamente importante que no, al ser líder, no pierdas de vista que tu rol no es hacer todo. Tú Claro. como líder eres la cara ante los demás de cierto departamento, de cierta operación, pero no eres el responsable de todo lo que de alguna manera tú eres la cara, pero cada uno tiene su importancia dentro de lo que te decía de la bicicleta, ¿no? Para que la Ujú. bicicleta ruede, cada uno tiene que hacer su función. Y si alguno no la hace, pues luego te vas a dar cuenta porque la bicicleta no camina de la misma manera, ¿no? Ahí Sí. es donde es importante el mensaje que le llegues con el que tú le llegues a tus colaboradores, donde ellos entiendan qué tan importante es su rol dentro de todo ese sistema para que realmente funcione. Definitivamente creo que como líderes el peor error que pudiéramos cometer es tratar de hacer las cosas por los demás, De porque acuerdo. no les Sí. estás enseñando, no los estás ayudando a crecer y tu responsabilidad siempre he creído que el objetivo más importante de un líder es que su equipo crezca, que su equipo llegue a ser igual o mucho mejor que tú como líder. Esa, Ujú. esa es la responsabilidad real de un líder. Y para lograr Ujú. eso, pues bueno, es todas estas partes que te estoy mencionando y esta muy importante que es que los enseñes a crecer, que les ayudes, que les des ese coach, que puedas entender cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad y puedas tener esas pláticas uno a uno con cada uno de tus Ujú. colaboradores periódicamente donde tú les digas, mira, esto está muy bien, esto va muy bien por aquí, si tu objetivo es llegar aquí o nuestro objetivo es llegar acá, es muy importante que vayamos por este lado, hay que Ujú. trabajar estos cursos, trabajar esta parte del desarrollo para que la gente también se sienta como tomada en cuenta, que Ujú. se sienta que tú también estás poniendo tu parte, de eso es el que tú le enseñes cuál es la importancia de su rol en el sistema para que el sistema Ujú. funcione y que Ok. no lo van a hacer por él. Así de Ujú. sencillo. Y nadie debe de hacerlo por esta persona. Y es muy diferente a los casos donde te digo que a veces tenemos un mal día y podemos apoyar, pero eso no significa hacerle el trabajo a nadie, ni tomar la responsabilidad de nadie más. Sí, de acuerdísimo. Creo que lo puedo resumir en que quieres personas responsables, enséñales a ser responsables, ¿no? Exactamente. Es exactamente lo que acabas de decir. Y este error muy común, sobre todo al principio, bueno, algunos luego nos tarda mucho, pero de querer hacer todo, ¿no? Eso es clave. No les enseñes, no les des el pescado, enséñales a pescar. Ahí Exactamente. entra entonces ese compromiso, ahí entra precisamente eso del compromiso. O sea, no culpes a la gente por ser irresponsable, más bien les enseñaste cómo ser responsable, porque si no se los has enseñado, Claro. pues entonces no tienes cómo pedirles cuentas, ¿no? Lo cual me parece muy, muy Y, adecuado haberlo mencionado. claro, y no es el enseñarles a ser responsables. Yo creo que eso viene de cada uno, De lo que casa, tú sí. les enseñas tal cual a las personas y no les enseñas, los guías Ok, hacia la importancia que tienen dentro de un sistema y que lo tienen que ejecutar para fin de que funcione, que por algo están ellos ahí, porque nadie sí, más va a hacer ese trabajo.
de porque acuerdo. ellos están para hacer ese trabajo, para que ese sistema funcione. Es así de simple, es para lo que a ti Sí, te pagan. ¿Para qué te sí, pagan? Para hacer esta función. Si tú no haces sí, esta función, pues entonces esta otra ya no va a funcionar y esta otra, ¿no? Es ahí donde tú entras al ser claro en la importancia que ellos tienen y es ese mensaje de transmitirle, como tú dices, esa responsabilidad. No, no es como tal esa responsabilidad, porque ellos o son o no son responsables, es algo pues sí, que tú tienes, tienes ¿no? razón. Pero sí, sí es esta parte de que sí se vean dentro de un todo y que Ujú, entiendan la importancia que ellos tienen dentro de ese todo. sí. Aunando un poquito a lo que ya mencionaste, que es otro punto que traigo, el de esta parte de enseñar, bueno, yo lo llamo enseñar, pero de qué crecer, mejor dicho, de hacer crecer al equipo. Los jefes usualmente se puede entender, pues, o la gente podemos entender que un jefe es alguien que no quiere desarrollar a su equipo, definitivamente, ¿no? Que es alguien que piensa que pues él es el que sabe todo o ella, que nadie tiene por qué saber más y entonces se dan estas dinámicas muy, muy desagradables, que pues es ponerle un tapón a la gente, ¿no? O ponerle algo en el pie. En cambio, el líder, pues sí desarrolla a la gente, ¿no? Entonces, por ahí entra, creo, una especie de esta parte de la humildad, ¿no? Creo que el ejercicio de liderazgo es ser humilde, ya lo has mencionado de alguna manera, ¿no? Entonces, complementando un poquito lo que ya mencionaste, cómo quitarse ese ego de encima, cómo quitarse el hecho de decir es que yo soy el jefe, no, es que yo soy la jefa, es que yo soy el que debo saber o soy la que debo saber, y cómo no subirse un ladrillo, que muchas veces creo que es lo que pasa, ¿no? Como ahondando un poquito a lo que ya comentaste. Híjole, mira, yo creo que también mucho de eso te lo va dando la experiencia y el camino recorrido, pero definitivamente creo que el peor error que puedes cometer cuando estás en cierta posición es creer que lo sabes todo, porque no es Ujú, así. Definitivamente yo he aprendido más de las personas, de mis colaboradores, a lo mejor que ellos de mí. Y eso es súper importante. Yo he tenido gente que ha trabajado en mis equipos como tú, como un Carlos Chávez, como muchas otras personas que son grandes profesionistas hoy en día y que están a lo mejor en la misma posición o hasta más, en alguna posición más arriba que yo. Y a mí me da muchísimo orgullo. ¿Por qué? Porque, bueno, puedes decir que fuiste parte de ese crecimiento de esas personas y eso es súper importante. Yo creo que eh, el sol sale para todos y a final de cuentas ujú, tú no te limitas a aprender ni los limitas. Y sí, si eso se logra, siempre vas a tener gente que te va a apoyar en las buenas y en las malas, esté contigo o no esté contigo. Y yo ujú, te puedo decir que hoy por hoy todavía puedo regresar con muchos de ellos que les llamo mis hijos o mis ex hijos y siempre he tenido el apoyo absoluto de cada uno de ellos. Entonces, creo que eso solo se logra pues manteniendo esa relación de respeto y de admiración el uno por el otro porque son ujú. personas que son muy inteligentes, que son muy capaces y que padre que yo haya tenido la oportunidad de haber trabajado con ellos y de haber sido parte de eso. Al contrario, yo creo que si tú crees que nadie sabe más que tú, pues es el primer síntoma de la ignorancia. Sí. Así Eh, de sencillo. hay, desprendo de ahí que, pues, el sentido como de trascendencia, ¿no? Tú mencionas, ¿no? Tal persona, si incluso han logrado más que yo, y eso es lo de menos, pero tú dejaste algo en esa persona que sabes que le contribuyó a ese logro, y ese sentido de trascendencia a lo mejor es lo que puede hacer a uno pensar de qué me sirve decir que yo lo puedo, yo soy muy bueno, o yo soy muy fregón, o yo tengo a la gente aquí, si a la gente no lo primero que va a hacer en cuanto salga de tu presencia es ignorarte y mandarte por un tubo, Claro, ¿no? Entonces, claro, claro. qué bonito que sí puedas tener esa trascendencia con las personas y definitivo, ¿no? Un líder sin eso, pues no es líder, ¿no? Y otra parte bien importante que ya lo mencionaste de alguna forma es esto de ser cercano a tus colaboradores, ¿no?
Sabemos que en el sentido tradicional de un jefe, pues es alguien que a lo mejor ve a las personas como piezas en un tablero, las mueve y ya, ¿no? Y no hay más interacción. Tú ya mencionaste cómo hacer cosas fuera del trabajo, cómo a lo mejor hablar de la familia, de los asuntos personales, es inherente, y ya lo mencionabas, ¿no? No puedes decir que una cosa es trabajo y otra es, no, somos personas y todo el tiempo, bueno, nada más desarrollamos un rol profesional, pero pues no dejamos de ser personas con intereses, con pasiones, con gustos, disgustos, emociones. Entonces, para aquellos que a lo mejor son un poquito más introvertidos o se están pensando en qué hacer, qué trucos tienes tú, qué tips tienes tú para generar esa cercanía con las personas que definitivamente es necesaria y primordial para alguien que está aspirando a ser un líder? Mira, cuando tienes o logras tú un muy buen ambiente laboral, creo que hasta la persona más cohibida o inhibida se abre, llega un momento que se abre y mira, un claro ejemplo eres tú. Yo recuerdo cómo eras, y creo que ya has cambiado muchísimo porque sí eras una persona, pues, más en tu rollo, súper profesional, pero muy tú, muy hermético con tus cosas, con tu vida privada, y sin embargo, creo que cuando tienes un ambiente laboral que no solo es, profesional, sino que también tiene esa parte humana, esa calidez, Ujú, logras muchas cosas con las personas y las mismas personas se empiezan a abrir un poquito y no necesitas meterte a sus vidas ni mucho menos, pero sí el hecho de poder conocerlos un poquito más, de saber qué cosas les gustan, qué no, sí te ayuda mucho a saber, pues, desde cómo hablarles. Era lo que yo te decía, no les puedes hablar ni dirigirte a todos de la misma manera, porque con unos llegas y platicas de todavía una te acuerdas. manera, con otros de otra. Entonces, pero esta parte se logra conociéndolos un poquito más en su entorno, en Sí, su yo. Y sí, repito, no es el meterte a sus vidas y sus familias, sino pues, ellos solitos poco a poco te comparten cosas, pero eso depende de cómo se sientan contigo, de claro. cómo puedan llegar a tener esa relación cordial, no solo de jefe colaborador, sino, y no tiene que ser tu amigo, pero sí, 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 sí puedes llegar a tener esa cordialidad y sentir cordialidad. esa confianza Sí, con tus colaboradores y ellos contigo de que de repente pues se abren y platican ciertas cosas y tú los empiezas a conocer, empiezas a conocer qué les gusta, qué no les gusta, cómo puedes platicar con ellos, cómo acercarte más y te das cuenta también cuando llegan en un mal día o en un buen día, o muy sí. felices, tristes, enojados. Y también te ayuda a saber cómo poder tratarlos y cómo poder Ujú, hablarles para que no se sientan pues, o atacados, o les des más tristeza, o sea, es ujú, como, creo que sí es una parte bien importante. sí, Eso, el que te sientas como en casa cuando llegas a tu área de trabajo, el que te sí. sientas entre amigos, el que te sientas cobijado, hace una gran diferencia. Sí. Y eso se logra, te digo, tratando de conocerlos un poquito más y no solo esa ficha o ese número que puede representar una Ujú, persona. No, yo creo que a medida que tú logres seguir manteniendo ese trato humano, pues muchas cosas se van a dar diferentes. sí. Otra vez, creo que te vas dando en muchos puntos bien claves. Aquí no le pidas a alguien que se abra si tú no te abres, ¿no? Eso, bueno, ya metiéndome un poquito a lo mío, que ya lo mencionaste. Sí, yo definitivamente era una persona súper hermética, súper reservada, muy introvertido, sí, muy enfocado a mi trabajo, a querer lograrlo, mi máximo esfuerzo, pero definitivamente para una posición así tienes que abrirte. Y me acuerdo de un autor que se llama John Maxwell, no sé si lo has visto o oído, pero él es un experto en liderazgo, tiene montones de libros, y él contaba eso, que alguna vez se abrió con alguien, ese alguien le falló, le hizo algo, y entonces quería por un momento decir, ya no quiero abrirme a las personas, pero la verdad es que pues así es la naturaleza humana, uno tiene que confiar y si no te abres, las personas no van a abrirse, definitivamente no van a abrirse. Entonces uno tiene que trabajar mucho en esa parte
de quitar esa barrera, pues, ¿no? Que a veces pues ahí la pone uno y pues no, tú Y tienes que estar, acuérdate que algo ajá, bien importante, perdón, es siempre lo que das, lo es vas a lo que recibe. recibir de alguna Correcto, manera. correcto. Es Siempre, una ley siempre, máxima. siempre. Sí, y a lo mejor hay personas que van a romper esa confianza o que no lo van a tomar bien. Cada cabeza es un mundo y también es Sí, parte del liderazgo el aprender a lidiar con ese tipo de situaciones, no tomar algo que es clave y eso se lo aprendí muchísimo a esta persona, a Sanjay, que tú conoces ujú, perfectamente, no tomar nada personal, sí, nada personal. sí, sí, sí. Entonces, a medida que vas logrando eso, porque es una parte difícil, pero a Es medida que complicada. vas logrando eso y vas teniendo esa madurez emocional, Ujú, muchas cosas se empiezan a verlas diferente y tú las empiezas a ver diferente. Entonces, sí, si tú las empiezas a ver diferente, lo transmites. Cuando tú eres un líder, transmites. de Y acuerdo. eso que se transmite, si tú transmites cosas buenas a tu equipo, vas a tener cosas buenas. Si no transmites esas cosas buenas o transmites negatividad, es lo que vas a tener de ellos. Es así de Sí, sencillo. cosechas, sí, pues, cosechas y siembras, ¿no? Siembras lo que cosechas, mejor dicho. Sí, totalmente Correcto. de acuerdo. Eh, Esta parte de, ya lo estás platicando, usualmente llegamos a estas posiciones por nuestro conocimiento técnico. Casi, digo, cada vez ahí las empresas van implementando sus cursos de liderazgo y demás, pero la verdad es que el 99.9% yo creo que llegamos por nuestro conocimiento técnico y esta parte de liderazgo es otro rollo, ¿no? Es un arte más que una técnica. Entonces, Sí. eh, pues a los que vean este video o nos escuchen, cómo empezar a desarrollar estas habilidades. Ya hemos dicho algunas cosas por aquí, pero si dices, híjole, ya llegué, ya estoy aquí, que eso nos pasa a todos, de repente ya tengo un equipo y pues ahora qué hago, ¿no? ¿Qué puntos serían los que tiene que esta persona que llega a esta posición, él o ella, pensar o hacer para empezar a construir esta otra parte que pues es desconocida realmente, ¿no? En muchos de los casos. Pues mira, lo que ya te mencionaba, ¿no? Lo primero es abrirte, escuchar a las personas, entender que no tienes una verdad absoluta, lograr esa sinergia con las personas, esa empatía y hacerles entender siempre, yo creo que esto es súper clave, el transmitirles que son parte de un equipo, que son parte de un todo y que a final de cuentas es como dicen, si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Entonces, tú no existes si ellos no existen. Y eso tiene De que ser acuerdo, bien claro para ti. Si tu base bien principal importante. son ellos. Y al final de cuentas tienes que invertir en ellos, en su crecimiento, darles tiempo, darles coaching, para que logres eso. Si no, no lo vas Ujú. a lograr. No lo vas a lograr. Sí, Puedes llegar a tener hasta cierto punto algunos resultados, pero no vas a lograr tener ese liderazgo y hacer que la gente se comprometa en realidad. Vas a sí, imponer, mas no vas a lograr que lo hagan por convicción. sí. Sí, o sea, la razón de ser, ¿no? Definitivamente, pues si no tienes equipo, pues entonces ¿para qué estás ahí? Y muchas veces cuando llegas lo que quieres es dar resultados y mostrarte y verte como muy fregón tú, cuando en realidad tu trabajo es que los demás sean los que crezcan, como decías, Exacto, ¿no? Y a veces nos cuesta exactamente. muchísimo entender eso pues porque venimos con esta otra idea, ¿no? Nublados con eso. Antes de llegar a la parte de cierre, hay otro punto importante, sobre todo en esta época que es la innovación, pues creo que el jefe en el sentido tradicional se queda mucho con que las cosas vayan como tengan que ir, ¿no? Si las cosas van encaminadas a que están saliendo las cosas, pues para qué le muevo, ¿no? Y muchas veces sin darnos cuenta que eso significa que estamos mal, ¿no? Pero bueno, ese es el Claro. problema del jefe, pero el líder busca esta parte de innovación, de creatividad, fomenta las ideas, etcétera. Sí. Eh, ¿Qué hacer para que nuestros equipos sean innovadores, sean creativos? Ya mencionaste la parte de la escucha, que me parece fundamental, pero ¿tú cómo le haces con tus equipos para que ellos no Mira, se les abra la mente? Pues eh, eh,
algo que es bien importante es que tú transmitas esas ganas de evolucionar. Es bien importante entender que hoy por hoy el que no evoluciona se queda en el camino. Entonces siempre tienes que buscar lo que es esta llamada mejora continua. Y Ok, no se trata de que algo esté mal, es simplemente que siempre hay algo que puedes mejorar y que tienes que evolucionar. Parte de esa evolución es ir buscando siempre cómo ir haciendo mejor nuestros procesos, nuestro trabajo, nuestras ideas. Y a final de cuentas, lo único que vas a lograr son buenos resultados. Creo que si tú escuchas, apoyas a tu equipo, esto es bien importante. No solo es escucharlos, es apoyarlos con las ideas, claro. apoyarlos con recursos, con entrenamiento, con lo que sea necesario para que las ideas se cristalicen y se Sí. vean ya reflejadas en un cambio, en cambios positivos para el equipo. Yo siempre trabajo, parte de la evaluación de todos mis equipos de trabajo es cuántas mejoras apoyaste tú en tu año. Ok. Y mejoras es no solamente participar, también aportar. Yo siempre les he dicho, hasta la idea más pequeña que nos ayude a hacer algo mejor es una idea Ujú, valiosa, porque te está ayudando a evolucionar. Si nosotros ujú. no evolucionamos y no buscamos esa parte del movimiento continuo y la mejora continua, te quedas en el camino y no avanzas. Y te llevan, el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y Sí, nosotros vivimos el día a día contra la corriente. Y sí, la corriente es la tecnología, la innovación, la automatización, el buscar siempre ser más eficiente, más rápido tu trabajo, mejor, con mejores resultados. Y todo se logra pues, con la mejora continua, con la innovación. Y para eso sí. sí se tienen que tener una mente muy amplia, muy abierta, como dicen, pensar siempre fuera de la caja, porque Mm, algo que siempre es importante entender es esa parte de, no es nomás mi cuadrito, a ver, tengo que abrir mi cajita y pensar fuera de ella para ver si realmente algo se puede, porque te pueden llegar con una idea y puedes decir, ah, o sea, si no la entiendes o no quieres pensar fuera de la caja, vas a decir, ay, no, eso no va a funcionar, o no lo vas a apoyar, o ni siquiera le vas a dar cabida. sí, Y te puede sorprender como no tienes idea hasta de lo que menos puedas creer posible. A mí me ha tocado en mi experiencia trabajar con equipos de trabajo sumamente innovadores. Ahorita en Aguascalientes yo trabajo con 3 generaciones. Los ujú, X, como yo, los baby boomers, también tengo, ujú, porque hay gente que tiene muchos años en la compañía, y los ujú. millennials. Pero vieras qué padre equipo puedes formar con los 3. Si tú Sí, llegas a lograr como líder esa empatía entre un baby boomer, un X y un millennial, puedes lograr cosas impresionantes y yo lo he visto cristalizado. Lo que es la tecnología que manejan los millennials, la manera de ver las cosas más, ¿cómo, ¿cómo se le puede llamar? Pues más abiertos, más con esta iniciativa de ujú. cambio combinada con la experiencia de un baby boomer y esa administración y capacidad de análisis de un X, híjole, de verdad nosotros hemos logrado cosas muy impresionantes y no yo, ellos, Ellos, trabajando en conjunto. Entonces, pero eso se logra cuando de verdad cada uno de tu equipo de colaboradores ujú, entiende su rol y ninguno es más que el otro. Todos tienen su importancia en diferente manera. sí, Entonces, esa es la clave. Y sí, definitivamente, siempre, siempre, si tú quieres hacer que tu equipo crezca, pues tienes que buscar la innovación y la mejora continua. Y tienes que sí. apoyarla al 100%, con todo lo que sea Bueno, necesario. sí, el tema intergeneracional y de los segmentos, pues, es todo otro tema que igual y otro día Sí, platicamos porque está súper enorme. interesante. Sí, es súper Este, interesante. A mí me tocó aprender un poco de esto porque nunca me había tocado trabajar con 3 generaciones en un mismo equipo de trabajo. sí, eso Entonces, está súper sí me interesante. tocó así de aprender y investigar y como buscarles en cada uno de ellos su parte potencial.
Y Sí, fue está muy súper interesante. interesante. Sí. Y sobre todo la parte clave, lo que dices, cristalizarlo, que sí se lleve a cabo las cosas, porque tú bien, no sirve de nada estar ahí en una junta 1000 horas escuchando ideas fabulosas cuando no se llevan y la gente pierdes credibilidad con las personas. Claro. Eh, entonces eso me parece muy Simplemente si no importante. las apoyas, ya no se abren contigo, ya no Así te es. aportan, ya no Y buscan darte sí, ideas. muy probablemente la única oportunidad que hubo de plática fue esa, ¿no? O sea, si no se cristaliza, se volvió la única y luego es bien difícil. Bien esa parte. Pues bueno, ya para cerrar, Ruth, te agradezco muchísimo tiempo, te sigo aprendiendo mucho. Pues está el tema del momento, ¿no? Que es esta situación del coronavirus y cómo nos tiene pues enclaustrados realmente, ¿no? Y que no sabemos bien cómo va, bueno, ya se empiezan a ver atisbos de esta nueva normalidad, pero la verdad es que todo lo que nos dice es que vamos a seguir remotamente mucho tiempo, pues, a lo mejor no todos los días, pero va a haber mucha interacción virtual, mucho más de lo que había antes, incluso habiendo las herramientas. Te puedo decir que de todas las juntas que tenía antes, digo, pues obviamente ahora todos son virtuales y muchas de esas juntas eran presenciales, ¿no? Y ahora ya no. Entonces, creo que eso no va a cambiar realmente cuando volvamos, sea como sea que volvamos, y va a haber sana distancia y todas estas cosas. Entonces, y hablamos de lo importante que es la cercanía. ¿Cómo le estás haciendo para en este contexto, pues no perderte con la gente, pues de que seguimos aquí y que cómo hacer esa comunicación constante a pesar de que es medio raro hablar en esta nueva forma de virtualidad, aunque ya existía, pero era mucho más frecuente? Fíjate que sí, sí es interesante, pero es algo que, virus o no, se veía venir de alguna manera. Cierto, La tecnología avanza a pasos agigantados y hoy por hoy, si tú te pones a ver como empresas, como compañía, hasta más barato les sale trabajar virtualmente. sí, Hay claro, muchas compañías claro. que ya manejan muchísimo esto del home office. Eh, Muchas compañías, te puedo mencionar varias, sin embargo, no es nada nuevo. Creo que más bien las circunstancias nos orillaron a hacernos hacia este lado usando las herramientas tecnológicas, pero es algo que ya se tenía y que no queríamos o nos resistíamos como humanidad a conectarnos de esta manera, ¿no? A sí, dejar esa cercanía presencial y física por esta parte virtual y esta parte tecnológica, pero que al final del día nos ha costado mucho trabajo, es complicado para los que no están acostumbrados o no estamos acostumbrados a trabajar de manera remota, pero es cuestión de encontrarle el lado positivo y abrirnos a esto que ya no va a haber de otra. O sea, esto sí, ya es nuestro futuro, nuestro presente, nuestro futuro y es hacia donde vamos. Entonces, tú hablabas ahorita de lo que era la innovación, platicábamos de la importancia esta de seguir, de continuar, de avanzar y de que no nos jale la corriente. Y esto es parte de, o sea, sí, un virus nos está orillando a hacer algo que se debió de haber empezado, yo creo, para mí, muy particular punto de vista desde mucho tiempo atrás. sí, Si tú te fijas, tiene muchas cosas positivas el home office. sí, Todo depende de cómo lo empieces tú a manejar. Y también incluso hay cursos para ser eficiente dentro de lo que es el home office. sí, Porque sí, habemos los que somos papás, tenemos hijos. Lo que nos viene a dificultar mucho esta situación, pues mucho. es el hecho de que nuestros hijos pues están en casa también tomando sus clases en línea y es lidiar con esta parte de que estoy en casa, estoy con el hijo, estoy que si esto, que si el otro, y no te concentras. Creo que si tú aprendes a delimitar tu espacio para cada cosa, vas a funcionar perfectamente. Y igual con tu equipo de trabajo. Ujú. Es ahí donde se ve la importancia de lograr que tu equipo de trabajo crezca y sean autónomos. Sí, claro, No tienes que claro. estar tras de ellos, más que para cuestiones de dudas, y para eso está un Zoom, una conferencia, una llamada telefónica, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a final de cuentas, pues como dicen, esta va a ser nuestra nueva realidad Ujú. y, y hay que adaptarnos, o sea, no nos queda más que adaptarnos a esto De que, acuerdísimo. que ya no va a cambiar.
de y que acuerdísimo. así tenemos que evolucionar. Sí, sí, de acuerdísimo. Hay que adaptarse, no hay de otra. Así Ruth, es. pues te agradezco muchísimo tu tiempo, ya se nos está terminando, pero bueno, como ¡Qué te decía, te sigo rápido! aprendiendo muchísimo. Me dio muchísimo gusto volverte a saludar y platicar de estos temas que Igualmente. son muy interesantes y te digo, te sigo aprendiendo mucho. Creo que esta parte intergeneracional me quedo con que la volvamos a platicar en otra ocasión porque me parece muy, muy, muy interesante. Ruth, muchísimas gracias y seguramente no es la última. No, hombre, gracias a ti, gracias. Me siento de verdad muy honrada porque me tomaste en cuenta. Para mí era algo importante dedicarte este tiempo porque, te repito, todos los que son mis ex hijos siempre lo van a hacer y para mí es súper, súper importante poderles aportar lo poquito que pueda y también seguir aprendiendo de ustedes, que esa es una parte muy importante para mí. Entonces, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Ruth. A los No, que nos hombre. escuchan, bueno, nos vemos la próxima. Si les gusta el canal, ahí suscríbanse y pues sugiéranos ahí qué más hacemos, qué más contenidos quieren ver. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.